¿Qué tal? Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Jorge Diego Romero Hernández y yo les voy a presentar mi proyecto sobre solubilidad de CO2 en soluciones acuosas de dietanolamina con 1-amino-2-propanol y N-metil-dietanolamina con 1-amino-2-propanol a 393 grados Kelvin. Mis asesores son María Esther Rebolledo Libreros y Arturo Trejo Rodríguez del Instituto Mexicano del Petróleo. Como sabemos, la separación selectiva de gases ácidos como el CO2 y el H2S de corrientes ricas de hidrocarburos es conocida comúnmente como endulzamiento. Es una operación industrial muy importante en la refinación del petróleo, procesamiento del gas natural y manufactura de petroquímicos. Tiene el propósito de incrementar la utilidad industrial y comercial de esas corrientes de hidrocarburos, reduciendo las emisiones contaminantes al ambiente durante la combustión de dichos gases, así como la disminución de los problemas de corrosión en equipos y tuberías debido a la presencia de gases ácidos. La extracción de gases ácidos se lleva a cabo utilizando soluciones acuosas de alcanolaminas que absorben los gases ácidos contenidos en el gas y condensados amargos provenientes de yacimientos con la finalidad de mantener el gas y condensado dentro de las especificaciones requeridas para evitar daños a las líneas y equipos que intervienen en su industrialización y comercialización. Las alcanolaminas más importantes y utilizadas en la industria para el tratamiento de los gases ácidos son la monoetanolamina, la dietanolamina y la N-metil-dietanolamina. La búsqueda de nuevas formulaciones de soluciones acuosas que efectúen en forma más eficiente la purificación o endulzamiento del gas natural, gas de síntesis y emisiones de fuentes fijas involucra la determinación experimental del equilibrio entre fases gas líquido de sistemas formados por un gas ácido y la nueva formulación a estudiar. Los criterios para establecer si una formulación acuosa de alcanolaminas sola o en mezcla es superior a otra formulación incluyen la capacidad de absorción de equilibrio entre las fases gas líquido, cinética de la reacción y potencial de regeneración de la formulación. Las aminas muestran mayor afinidad con el dióxido de carbono y producen una cantidad apreciable de calor de reacción. Algunas de las características que deben de tener las aminas son una alta selectividad hacia los gases ácidos, baja corrosión, alta capacidad de absorción, que es lo que vamos a estudiar, bajo costo, bajos niveles de espumación, disponibilidad en el mercado, mínima energía para su regeneración y baja viscosidad y no ser inflamables. Actualmente existen procesos que sustituyen el uso de soluciones de una alcanolamina por soluciones que contengan dos o más alcanolaminas. Esto se emplea cuando se requiere incrementar alguna propiedad. En nuestro caso buscar una mayor capacidad de absorción, tasas de reacción más altas, menor cantidad de energía requerida para su regeneración. A continuación les muestro un diagrama de flujo de proceso de endulzamiento de gas natural en el cual nos interesa el absorbedor y el agotador. El absorbedor se lleva a cabo el proceso a 40 grados Celsius y en el agotador a 120 grados Celsius, que son las temperaturas que se han estudiado, en este caso a 120 grados. En la torre absorbedora se lleva a cabo el endulzamiento de las corrientes gaseosas mediante la absorción de CO2 y H2S en soluciones acuosas de alcanolaminas. En esta se ponen en contacto a contracorriente el gas que entra por la parte de abajo con la solución acuosa de alcanolaminas, empleando una columna de platos o empacada. Dependiendo de la corriente gaseosa tratada, este proceso se favorece a baja temperatura, es decir, a 313.15 Kelvin. Y en la columna agotadora se regenera la solución absorbente mediante el suministro de calor y disminución de presión. En esta parte se pone en contacto con vapor de agua a contracorriente. El disolvente se calienta hasta una temperatura aproximada de 393.15 Kelvin
y el disolvente regenerado se enfría antes de reingresar a la torre de absorción para iniciar un nuevo ciclo de absorción-regeneración. Las condiciones de operación que vamos a utilizar son una solución acuosa de DA con MIPA y una solución acuosa de MDA con MIPA. Las relaciones en porciento masa que vamos a estudiar son 40-10, 30-20, 20-30 y 10-40 respectivamente. Y también 50% masa de DEA, 50% masa de MDA y 50% masa de MIPA. El gas que vamos a utilizar va a ser CO2 y a una temperatura de 393.15 grados Kelvin. Este es el equipo que se va a utilizar, el cual consta de una celda de equilibrio, tiene su recirculación de la fase gaseosa, su agitación magnética, cuenta con una línea de vacío, sus indicadores de temperatura y de presión, así como sus celdas de almacenamiento de CO2 y H2S. En este caso las celdas de equilibrio y las celdas de almacenamiento están dentro de unos baños térmicos para controlar la temperatura. La determinación experimental de la solubilidad de CO2 en soluciones acuosas de alcanolaminas que se realizará en este trabajo se utilizará en el equipo anteriormente mostrado, que se construyó en el Laboratorio de Propiedades Termofísicas del Instituto Mexicano del Petróleo. Este se basa en el método de saturación con recirculación de la fase gaseosa, el cual se ha empleado en trabajos anteriores y se han obtenido resultados confiables del equilibrio entre fases en tiempos más cortos que con otros métodos disponibles. Las variables que experimentalmente se determinan son la presión total absoluta del equilibrio para cada punto, presión de vapor del disolvente, temperatura, concentración de la mezcla de disolventes, volumen de los cilindros de almacenamiento de gas y su presión antes y después de cada inyección del soluto, y el volumen de celda de la celda de equilibrio líquido-gas. Y bueno, existe un procedimiento antes de iniciar el experimento, el cual pues consta de preparar la solución. En esta se pesa la cantidad que vamos a utilizar de alcanolamina de acuerdo a la concentración utilizada, y se elimina el aire contenido en la solución, esto mediante ciclos de congelación, evacuación y fusión. Posteriormente se hace vacío a la celda de equilibrio para que podamos absorber mejor la solución, y se pesa la celda de vidrio antes de inyectar la solución y después de inyectar la solución para saber qué cantidad de solución fue inyectada a la celda de equilibrio. Posteriormente, una vez ya con la solución dentro de la celda de equilibrio, se van a controlar las temperaturas del baño que contiene los cilindros de almacenamiento y los de la celda de equilibrio a la temperatura que mencionamos anteriormente, que es de 393.15 Kelvin. Posteriormente, ya que se llegó al equilibrio en las celdas, se va a leer la presión de vapor del disolvente y se va a proceder a inyectarse el CO2 a la celda de equilibrio. En ese momento, cuando se inyecta el CO2, la temperatura y la presión van a aumentar, lo cual después vamos a encender la parrilla de agitación y la recirculación de la fase gaseosa, esto para obtener una mejor absorción de CO2. Se va a esperar el tiempo necesario para alcanzar el equilibrio termodinámico. Esto quiere decir que la presión y la temperatura ya no van a variar durante cierto tiempo y se va a leer la presión de la celda de equilibrio. Y esta secuencia se va a repetir hasta alcanzar el límite máximo, el cual es de 3.500 libras sobre pulgada cuadrada para nuestra celda de equilibrio. El método empleado para derivar la solubilidad consiste en un balance de materia entre la cantidad de CO2 inyectada, así como la que se encuentra en el equilibrio de la fase
gaseosa de dicha celda. Esto se hizo utilizando la ecuación del virial truncada en el segundo coeficiente. De la alcanolamina de CO2 disuelta en la solución acuosa de las alcanolaminas y la cantidad de DEA y MIPA en la solución acuosa en la celda de equilibrio se obtiene la relación molar de CO2 en la fase líquida y la fracción molar de CO2 para la medición de la solubilidad con las siguientes ecuaciones. En este caso la relación molar se obtiene con los moles en la fase líquida de CO2 entre los moles de la amina y la fracción molar se obtiene con los moles en la fase líquida de CO2 entre los moles en la fase líquida de CO2 más los moles de amina más los moles de agua. Y bueno, como conclusión, la información experimental que se obtendrá en este trabajo a 393.15 Kelvin complementaría la información obtenida anteriormente a 313.15 y 343.15 Kelvin, en lo cual quedarían cubiertas las condiciones tanto de la torre de absorción como los de la torre de regeneración del proceso de endulzamiento de hidrocarburos. Y estos datos experimentales se pueden adicionar a bancos de datos que alimentan a modelos físico-químicos y a simuladores de procesos comerciales con el objetivo de obtener los parámetros óptimos de un nuevo proceso de purificación de corrientes gaseosas ricas en hidrocarburos. Y bueno, pues eso sería todo. Espero sus comentarios o sus dudas.